¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Carlos Hernández, es productor agropecuario, dirigente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Vamos a hablar del particular momento que vive el campo argentino, las expectativas con este gobierno. Estamos a casi 20 años de la discusión de la 125 en la Argentina. Eliminación de las retenciones, ¿qué significa esto? Esta eliminación gradual y temporaria, si hay expectativas de que esto siga otro camino, de los impuestos locales también, de lo que significa aumentar el costo de la producción. Bueno, en fin, todos estos temas de rigurosa actualidad con Carlos Hernández en el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Eh? muy bien, Bueno, gracias. gracias. No, gracias por venir. Una pregunta personal, es decir, eh, Eh, estar metido en la actividad agropecuaria significó en tu vida una cuestión vocacional, familiar, decidiste hacerlo, ¿cómo fue? ¿Mm? Mira, mi padre viene de otro rubro, no viene del campo, viene de la construcción, eh, y él siempre quiso, bueno, tener, participar en un campo ganadero o en la actividad agropecuaria. Entonces, más o menos por el año 60 y pico, compramos el primer campo ahí en Callastá, Ujú. y, y bueno, a mí siempre me apasionó el campo. Yo estudié veterinaria, lamentablemente no terminé, pero bueno, la pasión, o sea, siempre fue un trabajo que para mí no fue un trabajo. Puede ser, claro, ¿sí? Yo siempre digo que trabajo es aquel que uno hace por obligación y cuando uno le tiene el privilegio, ¿no es cierto?, de hacer un trabajo que a uno le gusta y que bueno, que no tenés límite en el tiempo y que vos lo disfrutás y que estás y para mí no es un trabajo, o sea que, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero Pero, no obstante, ¿cómo es la rutina del hombre de campo? Digo, porque tiene que estar pensando en la lluvia, sí. en la sequía, en el traslado de animales en el sector ganadero. Bueno, yo los últimos 20 y pico de años, yo vivía en el campo, por supuesto arrancaba a la mañana con todas las actividades típicas de la ganadería, y bueno, siempre condicionado por el tema del clima, o sea, la nuestra es una industria a cielo abierto y tenemos un factor condicional fundamental que es el clima que va definiendo eh, los parámetros de producción y rentabilidad un poco para arriba y un poco para abajo. Hay momentos que sí, que el clima nos juega unas malas pasadas y son momentos de pérdida importantes, ¿no es cierto? Tanto de lluvia como de sequía. Claro, nosotros, por ejemplo, en el campo nuestro, el principal problema de condicionamiento son las inundaciones. Nosotros cuando tenemos inundaciones muy grandes, estas que vienen cada 10, 15 años, prácticamente tenemos que vaciar el campo, sacar toda la hacienda. Y bueno, son 2 o 3 años que uno tiene a pérdida, digamos, porque después los gastos de una inundación son tan grandes que después recuperar que uno normalmente lo financia vendiendo hacienda. Claro. Entonces, después recuperar ese stock de hacienda lleva 3, 4 años. O sea, Mm. es un tema. Para el hombre que no es de campo, ¿no? Cuando suena esta remanida frase, si le va bien al campo, nos va bien a todos. ¿Es tan así? Bueno, al campo le achacan 2 funciones centrales. Primero es el baluarte, digamos, de la balanza de pago. O sea, el campo tiene que traer los dólares para que un ciudadano de a pie pueda comprarse un celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Eso es una obligación del campo. O sea, el campo tiene que garantizar las divisas y también le han achacado al campo los últimos 20 años hacerse cargo del déficit fiscal. Entonces, y ahí vienen las retenciones, porque es una doble, Mm. digamos, eh, el, el problema más grave en todo caso son las retenciones, porque el otro venía solo, porque el campo es una actividad que está insertada en el mercado mundial, que es hipercompetitiva y que nosotros como país somos productores de alimentos, básicamente, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, por suerte, se están desarrollando otras actividades.
como la minería, se va a volver a exportar petróleo, energía, pero durante estos años las divisas estuvieron solamente en manos del sector agropecuario. No, y además me imagino la competencia, porque antes la Argentina era considerada el granero del mundo, ¿no? Y hoy Brasil produce, Uruguay produce, en fin, es una competencia muy. Es una competencia tremenda porque nosotros estamos viendo la caída del precio internacional de la soja, ¿no es cierto? La caída del precio de la soja se debe a la gran cosecha que tiene Brasil y a la gran cosecha que tiene Estados Unidos, que son, junto con Argentina, los 3 productores más importantes de soja, Ujú. y después le sigue Paraguay. Este, pero, como decís vos, o sea, la competencia juega también, ¿no? La Argentina no está sola en el mundo produciendo alimentos. Hay muchos países que producen alimentos, hay tierras fértiles por muchos lados, está el tema de África que todavía no se empezó a explotar. En África hay llanuras impresionantes, pero bueno, no se explota por problemas políticos, pero o sea que el mundo, desde el punto de vista de la alimentación, Ahora, tiene problemas. es un déficit, digamos, no aportar el valor agregado a lo que hace el campo en la Argentina, digo, porque vos podés producir Sí. dulce de leche, pero tenés que importar flasquitos para exportar el dulce de leche, ¿o no? ¿Mm? Mira, Ujú. el valor agregado es muy importante, yo siempre estuve convencido de eso, tal es así que en el año 2003, nosotros con una serie de productores acá del centro norte de la provincia, organizamos un consorcio de productores y después fundamos una cooperativa que se llamó Coprodex, en el cual nosotros exportábamos nuestra propia carne, o sea que contratábamos frigoríficos, o sea, le dimos el valor agregado a nosotros como productores, tratando de ser exportadores de carne y no vendedores de animales, ¿no es cierto? Pero eran una excepción ustedes, ¿o no? O casi una excepción, porque Uruguay llegó a exportar más carne que la Argentina en su momento, ¿no? Sí, y te cuento otra cosa, Sí. ese emprendimiento anduvo muy bien hasta que llegó Guillermo Moreno. Después nosotros tuvimos la osadía de querer ser exportadores de carne en un país donde el gobierno central no quería exportar carne, quería la única consigna era la mesa de los argentinos, y bueno, hicieron todo tipo de trabas y de cosas que hasta que tuvimos que cerrar la cooperativa. O sea, una situación, viste, tremenda, viste. Aparte, un negocio de exportación no se hace. Tenés que tener 2 o 3 contadores, hay todo un técnico en los frigoríficos, bueno, o sea, es un trabajo ya a otro nivel, y bueno, hubo que cerrar todo, indemnizar a todo, ¿viste? Una situación terrible, en la cual perdimos dinero por tratar de generar valor también. Ahora, exportar no significa quitarle la carne a los argentinos, ¿no? A ver, porque no, es un mito que se planteó en su momento, ¿no? Es una qué sé yo, lo de Guillermo Moreno es un tema que mejor ni hablar, porque el balance de Guillermo Moreno es que se perdieron 10 millones de cabezas en la Argentina con su política de la mesa de los argentinos. Fue un genocidio de vaca, no sé cómo se dice, Es vaquicidio. un vaquicidio. O sea, de golpe y porrazo la Argentina en 2 años perdió todo el rodeo, de la misma cantidad de animales que tiene la República de Uruguay. O sea, fue una masacre. Y bueno, el tipo ve que habla por la televisión, dice que es un genio, que bueno, que es la esperanza del peronismo, qué sé yo. Mm. Este, Fue una política terrible. Es más, esa política, hoy en este momento, cuando estaba Moreno había 62 millones de cabezas de ganado. Hoy tenemos 52, 53. Pasaron como 10, 12 años que estuvo Moreno y todavía no recuperamos el stock de Hacienda. O sea, no es tan fácil la cosa Sí. como parece, ¿no es cierto? Porque la ganadería, hoy por ejemplo se habla de la ganadería, que va a ser el negocio del futuro y tal. Sí, pero el capital intensivo que tiene la ganadería, al revés de lo que piensa el conjunto de la sociedad, la inversión por hectárea que vos necesitas para meter un novillo en una hectárea, una vaca en una hectárea, es mucho mayor que la inversión que vos haces en agricultura. Entonces, Veterinarios, al- vacunas. un novillo vale 1.000.000 de pesos. O sea, vos ya metés $1.000 de capital Hacienda, más lo que, como decís vos, el veterinario. Este,
Entonces, bueno, es una rentabilidad que siempre la rentabilidad se mide en relación al capital invertido, ¿no es cierto? O sea, de todo modo el campo. Sí. Ahora, el año pasado fue récord de exportaciones. Sí, bueno, hoy el precio de la hacienda, yo no me quejo, o sea, creo que es un buen precio y hay rentabilidad en la ganadería, eso está bien, y es como tiene que ser. O sea, Ahora, ¿el precio de la carne estaba atrasado, digamos, y el porque precio de la carne en su momento, por ejemplo, en todo el 2023, 2024, no acompañó los valores de la inflación, para nada, ahora para nada. significó una variable de ajuste? Porque el gobierno dice, bueno, por el atraso o el atraso del precio de la carne no subió la inflación y ahora dicen que por el aumento del precio de la carne, el propio decía que es también una variable de ajuste dentro de la inflación, ¿o no? Sí, bueno, pero el tema es el siguiente, sí, es así, la carne subió, pero justamente porque hay faltante de hacienda. O sea, estamos pagando a Guillermo Moreno, o sea, y sobre todo en el mercado interno. Porque otra cosa de la exportación, que la exportación tiene un animal definido, que es el novillo de 500 kilos, de 3 años para arriba, o la vaca de exportación descarte que va a China, que es una vaca que no se consume en la Argentina. La Argentina consume un novillito de 300, 350 kilos, una vaquillona de 350 kilos, y esa es la mesa de los argentinos. Una vaquillona y un novillito hay que terminarlo a filo, da grano, para poder conseguir ese. ¿Y la exportación abierta para ganado en pie es esa vaca que no consumimos? A la importación abierta para ganado en pie, nosotros de la rural la hemos apoyado y la estamos apoyando porque consideramos que es un beneficio básicamente para los criadores. Nosotros, si que queremos recuperar 60 millones de cabezas, tenemos que asegurar que la cría sea el eslabón más rentable de la cadena. Y hoy la cría no es el eslabón más rentable. Entonces, es probable, aparte de que hay que esperar que se armen los negocios de exportación, de ganado en pie y todo lo demás, es probable que a partir de que se empiece a- a vender ganado en pie, empiece a haber un piso al precio de la invernada que va a servir muchísimo para los criadores. Carlos, te propongo una pausa. Bueno, Después vamos a hablar, porque estamos a casi 20 años de bueno, la 125, cuando ustedes salieron a las rutas. Te quería preguntar, te vamos a preguntar después, ¿qué es lo que ha cambiado de aquel momento a ahora? Vamos a una pausa, ¿eh? Una pausa, enseguida regresamos. bueno, gracias. Seguimos con Carlos Hernández en esta interesante charla, metidos en el campo, ¿no? Y toda la problemática. Bueno, después vamos a hablar de las retenciones, de lo que anunció el gobierno, esta reducción gradual en algunas Sí. retenciones y temporaria, pero estábamos hablando de la carne, del consumidor que va al supermercado y que, bueno, ha bajado el consumo de la carne vacuna per cápita, ¿no? Pero esto se ha compensado con pollo y cerdo, ¿no? ¿Mm? Sí, totalmente. Yo ahora no tengo el número muy fresquito, muy nuevo, pero calculo que debe estar en 48, 50 kilos por habitante por año de carne vacuna, unos 30, no más, casi 40, no, perdón, la carne de pollo ya superó a la carne de vaca, o sea que está por encima de los 50 kilos, y muy poca carne de cerdo todavía, que debe estar en el 8 kilos por habitante. Eso da una sumatoria que supera, está en más o menos los 110 kilos de carne de proteína animal por habitante en la Argentina, Ujú. que nos coloca un escaloncito más abajo de Estados Unidos, que sería el país mejor alimentado, en teoría, ¿no es cierto? En teoría no, en la realidad. Hablando de proteínas, Hablando de proteína, de proteínas me animales. gusta mucho la No, hamburguesa, no, no, lo demás es comida basura, como se pero dice. hay Mm, otro problema. ujú. Pero lo que tiene que ver con la proteína animal, la Argentina es uno de los países mejor alimentados del mundo. Mm. ¿Y qué ha cambiado de aquel conflicto por la 125 después de 20 años en materia de retenciones? ¿Mm? Mira, cambió o no cambió nada. Lo que pasó en estos 20 años fue una situación que no está en la agenda, en el debate, pero la realidad es que hay más de 150.000 pequeños productores que tuvieron que abandonar los campos.
Y esos 650.000 productores, muchísimos en la provincia de Santa Fe, hoy la única opción que les queda para no perder los campos es alquilarlos. O sea, se ha perdido la ruralidad, se ha perdido la cultura, y el negocio top de la agricultura pasó a ser, en muchos aspectos, un negocio más financiero que... Entonces, en nombre del progresismo, en nombre de, qué sé yo, de la distribución, del Estado presente, mandaron a la quiebra a 150.000 pequeños productores, diciendo que defendían a los pequeños productores, no se sabe cómo. Entonces, esos pequeños productores, contradictoriamente, tanto en Uruguay, en Brasil o en Paraguay, subió la cantidad de pequeños productores. Uno va al campo uruguayo, uno recorre Uruguay, y en cualquier chacra de 20, 40 hectáreas ves tractores nuevos, New Holland, esto, el otro. Bueno, una vida rural impresionante, que acá en la Argentina se desertificó el campo. Y las retenciones tienen un papel central. Amén de la extracción y de la expropiación que fue a la economía, por ejemplo, en el caso santafesina o de la provincia agropecuaria. Y Santa Fe, la mayoría es pequeño productor, ¿o no? Bueno, Santa Fe lo hizo polvo. Sí. Polvo. Lo hizo polvo en el sentido social de los pequeños productores. Están todos viendo al pueblo, tomando mate con la señora y nada, tratando de no usar el auto y quedándose. En aquel momento se los denominaba a ustedes ricachones con 4x4 en las rutas, ¿eh? Exacto. Sí. Sí, bueno, pero esos son los mitos y las ideologías cuando juegan sin ningún basamento económico, científico, ¿viste? El populismo es una ideología que, bueno, que necesita de muchas mentiras también para imponerse, ¿no es cierto? Ahora, se anunció una disminución gradual de un porcentaje de las retenciones. ¿Están, digamos, con expectativas de llegar a la eliminación, como dijo el propio presidente Milei, o no? Mira, las expectativas están. Yo he estado en la Expo el miércoles y el ambiente era de euforia, o sea, de expectativa, la gente está muy conforme, o sea, la gente de campo hoy cree que el único gobierno que le va a sacar las retenciones es este. Ujú. No lo va a creer ni el peronismo, ni el radicalismo, ni ningún otro partido. Ujú. Hubo un intento de Macri de reducirla, importante, pero bueno, Macri, pobre Macri, digo yo, no pudo resolver el tema del déficit fiscal y después ese proyecto quedó trunco, hubo que volver a las retenciones. Este tipo avanzó a lo bestia, como se podría decir, sobre el déficit fiscal y bueno, y está dando los basamentos para una política creíble. Es evidente que si se seguía gastando al nivel que se seguía gastando, Mm. las retenciones no se iban a sacar nunca más. Entonces uno tiene esa expectativa. Aparte el pueblo santafesino, yo estoy cansado ya de plantearlo, se lo he hablado con muchos políticos y no lo entienden. O sea, Santa Fe pierde 2.700 millones de dólares por año de retenciones. En 20 años son 40.000 millones de dólares. Sí, unas retenciones que es... Plata. ¿Vos sabés que hubiera sido la provincia de Santa Fe? Los 40.000 millones de dólares que se hubieran gastado acá en la provincia, el efecto multiplicador que podría haber tenido eso, lo que hubieran recaudado de ingresos brutos, de impuestos municipales, lo que se hubiera consumido acá de maquinaria. La maquinaria agrícola en el campo es obsoleta. Ujú, Recién ahora, por eso la Expo esta del otro día, ujú. un boom de venta de maquinaria porque se reactivó el crédito de vuelta. Ahora, el esquema de retenciones también significa geopolíticamente una gran concentración en el AMBA Bueno, es decir, vos decís, la provincia de Santa Fe genera, bueno, las provincias del sur tienen sus regalías petroleras, también queda para sus provincias. Bueno, Santa Fe no, se va a Buenos Aires. lo que hizo la dirigencia política de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, de regalar 8.000 millones de dólares todos los años, o 10.000 millones de dólares todos los años, para que ese dinero se gastara en Buenos Aires, subsidiando el transporte, la luz, el gas, sin ningún beneficio para la provincia, es inconcebible. Y ante un silencio absoluto, porque durante 20 años no hubo un solo gobernador que dijo algo salvo, hay que reconocer que el otro día me estaba acordando, Ujú. que el caso de Schiaretti. Los cordobeses sí
siempre se quejaron por el tema de la retención y siempre plantearon el debate en función del perjuicio de las retenciones hacia la economía cordobesa. Acá, ¿qué hicieron los políticos en Santa Fe? Dijeron, la retención es un problema del gobierno nacional con los productores, nosotros no tenemos nada que ver. Y eso era una mentira total. Ahora, el gobernador actual insiste con este tema, ¿no? Pero también, no sé qué opinás vos, ¿no? Pero también una corresponsabilidad de los legisladores que representan a las provincias, los senadores representan a la provincia, los diputados llegan desde las provincias también, los diputados nacionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y opino, y me gustaría saber qué piensan. Yo soy muy escéptico con la mayoría de la dirigencia política. Creo que en muchos casos hay una gran ignorancia, vamos a ser claros. Y en otros hay una complacencia y una complicidad. Y también hubo mucho miedo, porque también hay que decirlo. A mí, la verdad, la actitud que se tuvo todos estos años ante el kirchnerismo, desde una provincia tan solvente y tan sólida como Santa Fe, a mí nunca me gustó, porque había cosas que había que plantearlas y los políticos tenían que plantear una defensa de su sector productivo central. Y no lo plantearon. Sí. Ahora, ¿vos creés, o sea, vos decís, yo tengo expectativa que este es el único gobierno que puede eliminar? Y sí. El gobierno central se va a quedar sin esa plata, sin esos dólares, primero, si no arregla una ruta donde ustedes tienen que pasar con la producción. Bueno, el déficit fiscal yo creo que ha bajado muy poco. Vamos a ser claros. O sea, también la Argentina tiene que tener se debe otra ley, para mí, que es la ley de coparticipación. ¿Por qué digo esto? La Constitución del 94 le dio a las provincias la regalía petrolera y minera. Sí. Eran impuestos que iban a la nación y después se coparticipaban. Eso quedaron todo en las provincias petroleras, que encima tienen déficit, viste que vos decís, Sí. Santa Cruz, ¿viste? Un desastre. Sí, bueno, Pero hay provincias que lo aprovecharon mucho mejor, como Mendoza, está mucho mejor administrado. Santa Cruz tuvo un plazo fijo importante, apoyado en algún banco, ¿no? ¿O no? Pero totalmente. Ujú. Pero ahí donde te das cuenta. Y Santa Fe y la Pampa Húmeda cedió la retención alegremente, a cambio de nada, a cambio de nada. Yo no so por ejemplo, vos decís ahora la 11, que es un desastre. Y el ingreso a Puerto San Martín, ¿vos viste en qué condiciones llegan los camiones a Puerto San Martín para bajar 6.000 camiones por día de soja o de maíz o de lo que sea? Ujú. Obras que tendría que haber hecho la nación, categóricamente, porque ahí sale toda la producción de todo el interior del país. Porque el puerto de San Martín o el puerto de San Lorenzo, o lo que sea, ahí es el embudo de toda la producción del interior del país, desde Salta a todos lados. Y Carlos, ¿cómo juega el dólar anclado en la situación de ustedes? Digo, Mirá, porque se está en una plena discusión y hay un pánico frente a una devaluación porque significaría inflacionario. y sí. ¿Mm? Sí, yo creo que acá hay una puja entre dos sectores económicos, sociales centrales. Nosotros no tenemos que olvidarnos que hace 70 años la Argentina votó, incluso antes del peronismo, votó la sustitución de importaciones como política central. Empezó en los años 30 eso. En esa política central estratégica, el campo tenía que subsidiar a la industria con alimentos baratos y con la divisa y con impuestos. En ese momento estaba la Junta Nacional de Grano, entonces el precio a todo el país o sea, las retenciones se cobraban de hecho, no sé si. Sí. Entonces, ese modelo, bueno, generó una industria que no es competitiva, que como ahora todo el mundo lo dice, pesca en la pecera, que o sea, necesitaba insumos importados y necesitaba dólares para traer esos insumos, dólares que le tenía que proveer el campo, pero a su vez ellos no exportaban. Entonces, qué sé yo, Japón, Corea, no tiene minerales, no tiene nada. Ellos importan todo, la energía, todo, pero el valor Agregado. claro, el valor agregado es competitivo. Entonces ellos todo lo que importa lo pueden exportar con valor agregado. Acá se hizo un modelo que todo lo que se importaba se vendía en el mercado interno, con unos aranceles súper cerrados, con protecciones ridículas, porque hay protecciones, qué sé yo, como tuvimos con el cuero, por ejemplo, que estaba directamente prohibido exportar cuero salado. Entonces las curtiembres se sentaban, pagaban lo que querían. Bueno, por suerte eso se agregó. Ahora el cuero, lamentablemente, a nivel mundial, las terminales automotrices no lo están usando como lo usaban hace 10 años atrás.
y no tiene el valor, pero hubo un momento que el cuero tenía un valor altísimo. Carlos, muchas gracias Bueno. por venir, muy amable. Nos despedimos, pasó Carlos Hernández, gracias Jessy, Selene, Pipo, muchas gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.